quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo en vivo, por supuesto aquí en vivo, a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, en la Ciudad de México, capital de nuestro país, en algunas otras partes del mismo, no en todas, porque recuerden que los coches son más importantes, pero también todavía en los Estados Unidos, ahí nos transmiten afortunadamente, en Canadá, en Puerto Rico y en todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, donde nos escuchan en diversas y muy variadas partes de este planeta Tierra, lo cual agradezco infinitamente. Y les recuerdo, como siempre, el teléfono multilínea que está a su disposición, 5166-3403, la ALA Nacional e Internacional 01800-800-0103, pero sobre todo nuestras vías electrónicas de comunicación que están a sus órdenes, como el Facebook Villalpando y la Historia, y el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com. Y empiezo por ahí mismo. Don José Naum me escribió hace un rato, muchas gracias. Dice que nos saluda, que está excelente esta serie sobre la relación de los presidentes de Estados Unidos con México, y que para las personas que nos atrae la historia, dice él, nos damos cuenta lamentablemente de que siempre México ha sido víctima de las ambiciones estadounidenses y siempre ha buscado un pretexto para ser golpeado y así atacar con toda su fuerza. Que fue excelente la anécdota que conté la semana pasada sobre el presidente nicaragüense y la ayuda que brindó Porfirio Díaz. Estoy casi de acuerdo con don José Naún. Efectivamente, siempre hemos sido, la palabra no me gusta, víctima de Estados Unidos. Tiene fondo, efectivamente, pero la palabra víctima no me convence porque en buena medida, y es algo que comenté desde la primera vez que tocamos este tema, esto tiene una relación de dos. Sí, efectivamente, hemos sido objeto de su codicia, me queda claro y es indudable, pero también ellos han abusado y aprovechado una circunstancia terrible mexicana que no debemos desatender y no podemos pasar por alto. La terrible desunión que existe y ha existido siempre entre los habitantes de nuestro país, que hemos sido presa fácil justamente por tanta desavenencia entre nosotros mismos de la codicia norteamericana. Si hubiésemos siempre, o alguna vez por lo menos, mostrado firmeza, unidad, solidez entre el pueblo mexicano, no hubiera pasado lo que nos ha pasado y por lo visto nos seguirá pasando. Pero bueno, don Orlando Orozco también muchas gracias, nos saluda desde Puebla, dice que ya desde hace años no lo transmiten por radio, por ese chocoso programa de autos. Pues sí, ¿qué quiere que le diga? Los autos, a mucha gente le gustan más los autos que otras cosas. Está agradecido y emocionado por el tema, dada la contemporaneidad del mismo, muchas gracias. Y que tiene mucho tiempo buscando mi libro Yo Emperador, que está agotado, que si no tengo pensado hacer una posible edición. No, no es cosa que yo lo piense, don Orlando, ¿qué más quisiera? Son las editoriales las que no se dejan. Es un mundo también muy singular en que, pues, como no es un libro de político ni de escándalo político, ni estoy denunciando a nadie, ni tampoco hablo de ninguna casa, ni mucho menos de los problemas de tipo íntimo que pudiese tener algún personaje, pues no se venden. Es lo triste de este mercado nacional de los libros. Pero bueno, y también don Orlando me volvió a escribir y me dice que se olvidaba el luto por don Rafael Tovar y de Teresa, que acaba de morir esta madrugada, como todos sabemos, que era un célebre historiador y apasionado del tema porfirista, además un gran impulsor para que hoy tengamos una Secretaría de Cultura Federal. Que descanse en paz Rafael Tovar, y estoy totalmente de acuerdo con don Orlando. Yo debo decir a este particular que por supuesto me conmovió muchísimo la noticia y con gran pena, y además debo añadir algo, más allá de los merecimientos de las personas, más allá de los cargos públicos, más allá de estas cosas de oropel, creo que se trató de un gran hombre, y también apartándome de las coincidencias o diferencias que yo pude tener con él, debo decir que a mí me dejó una
lección y una enseñanza inolvidable, como todas aquellas personas que de vez en cuando platico con ellas y tienen la amabilidad de recomendarme una lectura. Y Rafael Tovar me descubrió, porque yo no lo conocía, a un gran autor que desde entonces he procurado leer todos sus libros y me ha dejado profundamente impresionado, y esto se lo debo a Rafael Tovar. Y me refiero a este gran escritor húngaro también ya fallecido, Sándor Márai, que les recomiendo muchísimo. Inclusive cuando hablemos de los libros de Navidad voy a hablar de uno de ellos que leí este año y que me pareció verdaderamente sorprendente. Sándor Márai, cuyo descubrimiento en mi vida se lo debo precisamente a Rafael Tovar, que era un hombre de una cultura verdaderamente extraordinaria, y en efecto, descanse en paz Rafael Tovar. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy, que es continuar con esta serie de los presidentes de los Estados Unidos y México. Debo decirles a los amigos que voy a tratar de irme rápido hoy en día, porque quiero agotar el tema en el siguiente episodio de esta serie, es decir, de hoy en 8. Así que le dedicaré el programa de esta tarde y el programa de la tarde siguiente, porque también quiero invitarlos de una vez. El mero día 24 de diciembre, que es sábado, vamos a estar transmitiendo aquí en vivo. Ya nos pusimos de acuerdo mi productora Daniela y un servidor, que vamos a venir los dos, porque queremos acompañarlos antes de que empiece la Nochebuena, y ese día me permitiré, si ustedes lo admiten, si ustedes tienen a bien escucharme, hacer mis recomendaciones de regalos de Navidad, de las lecturas que creo yo que este año para mí fueron las más señeras, y que, como el programa es de 4 a 5, da tiempo de salirse a cualquier librería todavía a comprar alguno que otro regalito, porque créanmelo, es más durable un libro que un juguete. Es de mejor gusto un libro que regalar unas pantuflas. En fin, esas van a ser mis sugerencias y las vamos a hacer justo el sábado 24 de diciembre, que vamos a estar aquí transmitiendo en vivo. El único día que descansaremos, también lo anticipo, será el sábado 31, fin de año, 31 de diciembre. Ese día sí el programa lo dejaremos grabado, pero voy a tratar un tema que de alguna manera creo que será interesante. Vamos a hacer un recorrido rápido por los diversos eventos y efemérides que a lo largo de 2017, que ya está por iniciar, vamos a tener que relatar y reflexionar sobre ellos necesariamente. Fíjense bien que qué paquete de año nos espera de tanto y tanto conocimiento histórico. Tenemos que estudiar un poco la Constitución de 17, que cumple 100 años. Tenemos necesariamente que entrar a ese tema, que es verdaderamente interesante. Pero también tenemos que entrarle a lo que aconteció hace 150 años, en 1867, que es el triunfo de la República, la caída del Imperio y la ejecución y juicio de Maximiliano de Habsburgo. Un tema al que hay que entrarle, pero por supuesto. También tenemos que entrarle al tema de lo que aconteció hace 200 años, que aunque es un episodio menor en la Guerra de Independencia, vale mucho la pena recrear lo que es la invasión, la gesta y finalmente la muerte de Javier Mina, el guerrillero español que vino a pelear aquí a nuestra patria. Y remataremos todavía con otro episodio histórico, pero acontecido justo hace 250 años, hace un cuarto de milenio ya, pero que sin embargo es verdaderamente trascendental para la historia de México, como lo es las reformas borbónicas de Carlos III y particularmente la expulsión de los jesuitas ocurrida en el año de 1767, hace 250 años. Esto va a ser el tema, por supuesto, con mucho más detalle del programa que tengamos el día 31 de diciembre. Pero por hoy, basta de anuncios y vamos a iniciar. Nos quedamos la vez pasada, vimos al presidente Wilson, ahora vamos a entrar al presidente Calvin Coolidge. Este hombre que va a gobernar Estados Unidos de 1923 a 1929 va a ser bien importante porque él va a convivir políticamente hablando con 3 presidentes mexicanos, con Álvaro Obregón, con Plutarco Elías Calles y con Emilio Portes Gil. Y su actuación va a ser verdaderamente decisiva. Fíjense, él es el que presiona al presidente Obregón, que estaba ansioso de obtener el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, de su gobierno. Recuerden que Obregón llega a la presidencia, sí, por una elección
pero es una elección producto de que antes el grupo obregonista había asesinado al presidente Venustiano Carranza, que no se nos olvide eso. Y los norteamericanos pues veían con mucho recelo a Obregón porque finalmente no era más que otro militar golpista afortunado que había llegado a la presidencia por la vía de matar al antecesor. Y esto pues ocasionó que los Estados Unidos tuviesen reservas muy serias y Obregón estaba urgido de que lo reconocieran y pues Calvin Coolidge le vendió caro el favor. Nos reconocieron, pero a cambio de firmar los malhadados tratados de Bucareli, que todos conocemos y hemos oído hablar de ellos, y que se resumen rápidamente en esta aceptación que hizo malamente el gobierno mexicano de no aplicar el artículo 27 de la Constitución, referente a la propiedad originaria, a todas aquellas tierras agrícolas que estaban o que eran propiedad de norteamericanos, y tampoco de aplicarlo a las propiedades petroleras, a los pozos petroleros de origen también estadounidense que estaban en nuestro país, además de una minuta secreta por la cual México se comprometió a ya no fabricar más bienes de capital y comprarlo todo a Estados Unidos. Volvemos en un momento más. No te despegues, José Manuel Villalpando trae más para ti. Y estamos aquí de vuelta una vez más en este segundo segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Gracias, les recuerdo que está a su disposición el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpan de la Historia. Y también de una vez de paso agradezco a don Elías Moreno que me ha escrito. Le saludo desde Moreno Valley, California, listo para escuchar el programa. Gracias, don Elías, muy amable. Mi querido amigo y alumno Felipe Alamilla Ramos, que me saluda, muchísimas gracias. Que por qué llamaban a Miguel Miramón el joven macabeo. Bueno, lo llamaban así siguiendo un ejemplo o un personaje de la Sagrada Escritura, en donde hubo una familia de los macabeos, unos jóvenes valientes que decidieron guiar al pueblo israelita en batalla, y uno de ellos, el más pequeño y más joven, pues se convirtió en un general destacado y de alguna manera por equiparación, por similitud a esta pues, narración bíblica al joven Miramón, que también era un jovencito de 26 años, presidente de la República, le comenzaron a llamar así, igualito que el personaje de la Sagrada Escritura. Gracias, Felipe, muy amable. También tengo varios mensajes. Don Jorge Lozano me dice, ya está listo, perfecto, muchas gracias. Luis Escobar dice que su abuela Alicia y él me están escuchando yo ya desde el bellísimo Coyoacán, muchas gracias. Rafita Barrios, que anda en Querétaro, que qué lugares les recomiendo. Bueno, indudablemente el Museo Regional que está en el antiguo Templo de San Francisco, hay que verlo. Ahí va a encontrar algunas cosas muy interesantes, como el ataúd en el que colocaron a Maximiliano cuando lo retiraron del Cerro de las Campanas, ya que hablaba yo del tema de Maximiliano en su momento. Pero también hay otros lugares muy interesantes, el Convento de la Cruz, donde va a encontrar ahí Rafita seguramente cosas prodigiosas, como un arbusto que produce espinas en forma de cruz, que parte de una leyenda muy bonita que se atribuye a Fray Margil de Jesús, un viejo franciscano que en el siglo XVII andaba por ahí y se murió justamente sentado en una banquita en el convento, pero dejó clavado en la tierra su cayado y el cayado echó raíces y de ahí salió este arbusto. En fin, es leyenda probablemente, pero el arbusto es real, ahí va a encontrar seguramente. Y si en el otro extremo de la ciudad, pues también puede visitar el Cerro de las Campanas, además de comer riquísimo. Querétaro es un lugar, además de hermoso, que se come muy, muy, muy bien, está muy limpio, bueno, o estaba los días que fui yo a principios de este año, hace tiempo que no voy, pero es una ciudad que vale la pena y muy hospitalaria y con mucha, mucha historia. Por supuesto, pase a ver el Teatro de la República, que tiene ese mérito de haber sido escenario de dos grandes acontecimientos mexicanos, el juicio de Maximiliano y la Constitución del 17, que ahí se va a debatir y a firmar. Gracias también a Santiago Rosas, que me dice que, bueno, que recomienda el libro que recomendé la otra vez también, sobre la Navidad en las montañas, que es un libro muy bonito, decía yo, ¿se acuerdan, amigos, de Ignacio Manuel Altamirano, que habla justamente de una noche de Navidad, una noche buena y una Navidad en las montañas de Michoacán, en donde coexisten un prisionero liberal guerrillero con un pueblo encabezado por un sacerdote conservador, pero sin embargo logran entenderse y logran tener una serie de puntos afines que habla acerca de lo que es posible con la reconciliación, con la buena voluntad, particularmente en una fecha tan bonita como lo es la Navidad. Don Federico Flores me pregunta, Santiago Rosas también me pregunta
que si Bernardino de Sahagún creía o no creía en el milagro de la Virgen de Guadalupe, y seguramente porque ya viene el día 12 en un par de días. No, Sahagún no creía en el milagro de la Virgen de Guadalupe porque él era franciscano, y los franciscanos de esa primera hornada, de esa primera generación de frailes, pues son opuestos al culto guadalupano porque lo consideran que es totalmente falso. Esto es una posición clarísima de los frailes franciscanos que están tratando de combatir lo que ellos llaman la idolatría y que por supuesto se oponen a la aparición de una figura pintada según ellos en una tilma por un indio llamado Marcos y que está suplantando la verdadera fe. Pues es una polémica muy vieja a la cual me referí ya el año pasado. Este año no pienso tocar el tema porque estamos metidos en otros asuntos, pero que le recomiendo. Hay varios libros interesantes. No deje de leer usted, si puede, un libro que le recomiendo muchísimo, que se llama Destierro de Sombras o Luz en el verdadero origen de la imagen del Tepeyac, que publica la Universidad Nacional Autónoma de México y escrito por la magnífica pluma de ese gran historiador ya fallecido, don Edmundo O'Gorman. Repito, se llama Destierro de Sombras, Luz en la verdadera historia de la aparición de la imagen de la señora del Tepeyac, de Edmundo O'Gorman, o mi propio libro, donde trato este tema, que se llama La Virgen de Guadalupe, una biografía. También hablo del asunto. Perdón, todavía no se me quita la gripa, bien. Don Federico Flores me platica aquí una historia muy interesante de que sí es cierto que Villa de alguna manera fue indiferente ante la invasión americana de Veracruz en 14, que a lo mejor hasta él la provocó, que él tenía quizá la idea de vender la península Baja California. No, yo creo que no. Yo creo que el problema es que Villa carecía justamente de ideas y de ideología. Villa era un hombre valiente, atrabancado, listo, por supuesto, un gran estratega, un militar, pero todo lo hacía de repentino, es decir, creo que no tenía planes a futuro. Su única idea y consistencia era vivir día al día y lo que se le iba ocurriendo. Roberto Flores Martín Manríquez, ya por último, dice que está muy contento escuchando con 8 de su familia presentes. Pues gracias a los 8 y vamos a continuar si les parece. Gracias, don Roberto, se lo aprecio mucho. Bueno, decíamos que Calvin Coolidge va a obtener finalmente los tratados de Bucareli para reconocer así al gobierno del presidente Álvaro Obregón, que pues va a verse finalmente colmado en sus deseos de ser aceptado por el presidente norteamericano, pero al cual pues le tuvo que dar como compensación la firma de los tratados de Bucareli. Terrible precio, ¿eh? Altísimo precio en realidad, diría yo. También Calvin Coolidge más adelante va a ser el presidente el que va a tener que intervenir ya en los días del presidente Portes Gil para tratar de contener y acabar con la guerra cristera. Se van a acordar, amigos, que hace poco que hablamos del tema, pido perdón de nuevo, pero todavía la gripa no me deja bien. Hace tiempo que hablamos de la guerra cristera, decíamos que justamente el presidente Portes Gil tuvo pues esta forma política acertada de poder él culminar con ella mediante los acuerdos de 1929. Y casi estoy seguro de haber dicho que estos acuerdos se consiguen gracias a que se sentaron a platicar, por una parte los enviados del gobierno mexicano y por la otra, enfrente, del otro lado de la mesa, los obispos mexicanos. Pero claro, alguien tenía que reunirlos, conciliarlos, ser árbitro entre ellos, mediar y finalmente pues amparar en un sitio neutral las negociaciones. Bueno, este alguien fue el embajador de los Estados Unidos, Dwight Morrow, quien fue perfectamente bien instruido por el presidente Calvin Coolidge para que actuara de esa manera, para que se metiera literalmente, en este caso con un objetivo noble en el gobierno mexicano, de tratar de ponerle fin a la terrible guerra cristera. Entonces a Calvin Coolidge le debemos también pues su intervención valiosa para que culminara y terminara este conflicto que tanta sangre había costado a miles y miles de mexicanos. Este fue Calvin Coolidge. Pero vamos a dar el salto y vámonos ya al presidente Franklin Delano Roosevelt, que va a gobernar desde 1933 hasta 1945. Es un gran presidente, ¿eh? No cabe duda que Estados Unidos, quizás entre sus pues, mayores gobernantes, naturalmente Washington, Jefferson, Lincoln,
Wilson, no cabe duda que Franklin Roosevelt quizás se lleve las palmas y sea considerado y reconocido como el mejor de todos los que han tenido. No tendría yo pues ningún tipo de duda de afirmarlo, porque simplemente es un presidente que ganó la elección en 33, fíjense bien, se reeligió en 37, se reeligió en 41, se volvió a reelegir, perdón, ese mismo año de 45, aunque murió luego. Era un hombre que iba a gobernar 16 años los Estados Unidos, si no es que la muerte se atraviesa en su camino. Un hombre listo, que enfrentó primero el problema de la Gran Depresión y sacó a su país de ella, y que después, adivinando y entendiendo como estadista que era, que ya venía la Segunda Guerra Mundial, se preparó para enfrentarla y por supuesto para salir vencedor de ella. Y en todo este entramado, tanto en la depresión como en esa previsión de la guerra, decidió que México merecía un trato diferente y estableció lo que él llamó la política del buen vecino. No era que nos tuviese cariño ni amistad, era simplemente interés político con una gran visión. Era mejor tener a México de aliado y de amigo que de enemigo. Era mejor tener un México agradecido que un México enojado. Era mucho mejor, pues, acercarse a México con esta política de la buena amistad, de la buena vecindad, del buen vecino, que tener un México que estábamos, como sucedía en efecto, inclusive con ciertas tendencias a favor de la Alemania nazi. El mismo Calles era pro-nazi, y recordemos que en México había toda una corriente fuerte de opinión a favor de la Alemania de Hitler. Recuerden que hasta nuestro gran intelectual mexicano José Vasconcelos era pro-nazi y dirigía una revista llamada Timón, en la que hacía alabanzas del régimen alemán fascista hitleriano. Había que hacer algo, y ese algo fue la política del buen vecino, en la cual Franklin Roosevelt logró armar todo un escenario para congraciarse con México, comenzando cuando en 1938 el expresidente Cárdenas expropia la industria petrolera. Fíjense qué interesante, siendo muchas de las empresas norteamericanas las que fueron afectadas por esta medida importante del presidente Cárdenas, el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que sus empresas piden ayuda, el gobierno norteamericano se las niega y los obliga a aceptar los términos de la expropiación y de la indemnización fijada por Cárdenas. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí de nueva cuenta, muchas gracias por su atención, muy amable. Les recuerdo el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando Historia, donde veo un par de mensajitos más que rápidamente voy a comentar. Juan José García Boites dice que nuevamente por aquí saludándonos y pendiente del tema a tratar el día de hoy. Y Manny Ram dice listo para escuchar en vivo, que ya inició el programa, y saludos y bendiciones desde Cancún. Muchas gracias. Lo aprecio mucho y también le quiero agradecer a don Orlando Orozco, nos volvió a escribir, muchas gracias. Y Miguel Ortega, que nos escribe vía correo electrónico, mis saludos. Extraordinario programa, gracias. Soy asiduo lector de Sándor Márai. Ah, ya somos dos. Gracias, don Miguel, se lo aprecio muchísimo. Y déjeme hacer una pregunta, ¿Ya leyó usted los diarios 1984, 1989 de Sándor Márai? Yo lo acabo de leer hace unos días. No encontré la edición impresa, la tuve que comprar electrónica, pero me pareció verdaderamente fantástico. Diarios 1984-1989, Sándor Márai. Escríbame, dígame si ya lo leyó, porque si no, consígalo, es maravilloso, se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, perdón, estoy atosigado por la gripa y no salgo bien, así que espero ustedes disculpen tanto tosido y tanta interrupción de la voz, pero bueno, en fin, muchas gracias. Franklin Roosevelt es todo un personaje, decía yo hace un momento, porque decide jugársela aún en contra de sus propios súbditos norteamericanos, empresarios muy ricos y muy importantes, potentados todos ellos, y no los apoya cuando el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas expropia las diversas industrias petroleras, entre ellas muchas de origen estadounidense. Es más, los obliga
a sus propios empresarios que clamaban por una intervención. Venga a ayudarnos, señor presidente Roosevelt, invada este país. Pues los obliga a acatar los términos claros de la expropiación y a aceptar también la indemnización que ofreció el propio presidente Cárdenas, que en realidad era bastante económica, y hasta el gobierno norteamericano dio un crédito para ayudar a pagar a esas empresas. Claro, pidió un precio, ¿eh? No era tampoco una hermana de la caridad. Y el precio que va a pedir el presidente Roosevelt es muy sencillo. México, a través de su empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos Pemex, se va a comprometer a únicamente vender su producto petrolero de exportación, es decir, todo el sobrante del consumo nacional, todo lo que sobraba que antes se vendía a otros países, todito el consumo de exportación se lo va a vender únicamente a un solo cliente, que es el gobierno de los Estados Unidos de América, para distribuirlo y usarlo en la Armada, en la US Navy, en el Army, en el Air Force. Y de esta suerte, como ya se avecinaba la guerra, podemos decir claramente que gracias al combustible y al petróleo mexicano, pues los vehículos, los jeeps, los tanques, los aviones, los barcos norteamericanos que combaten en los dos frentes importantes de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en el Pacífico, todos esos vehículos se mueven con petróleo y gasolina, bueno, más bien con petróleo, y la gasolina pues del petróleo mexicano. México se convierte en el gran suministrador de esta materia prima fundamental para el arte bélico contemporáneo, que es el combustible. México lo proporciona. Era, por supuesto, entonces mucho mejor tener contento a México, acallando aún a los propios empresarios norteamericanos, pero tenerlo como suministrador de petróleo, lo cual fue vital para el triunfo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Pero Roosevelt hizo algo más. El trato amistoso que dio a México, repito, por conveniencias políticas y económicas, como ahorita lo veremos, hizo que los mexicanos del presidente en ese momento, Manuel Ávila Camacho, se sintieran verdaderamente halagados, porque los Estados Unidos decidieron tratarlos como aliados, como sus aliados en la defensa continental. Nos sentaron junto a ellos en la mesa de negociaciones de todo el continente americano para hacernos sentir que todos éramos hermanos iguales. Y ustedes recuerdan, hasta una película hicieron para fomentar esta alianza americana entre todos, en la que los tres países más fuertes de la región, o los más representativos, con las tres lenguas más importantes, el inglés, el español y el portugués, aparecían en una caricatura llamada Los Tres Caballeros, en la que el Pato Donald, Pancho Pistolas y Pepe Carioca, los tres muy amigos, pues tienen una serie de aventuras, pero están representando a través del cine, que es el medio más importante de difusión en aquellos años 40, están representando la amistad continental entre los pueblos de América, liderados por el Pato Donald. No Donald Trump, sino el Pato Donald de Walt Disney, en ese momento, y acompañado por un periquito muy simpático brasileño, Pepe Carioca, y por un gallito de pelea muy barabucón, que es Pancho Pistolas, el mexicano. Es decir, nos tratan como iguales, o nos hacen creer que somos iguales, que eso es lo interesante del asunto. Y fíjense, pero no queda ahí. Tiene necesidades fuertes el gobierno norteamericano, particularmente 3 o 4. Escuchen, amigos. Ellos no tienen hule. El caucho se produce en México, y sus vehículos de combate, los jeeps, e incluso sus vehículos caseros, para suministrar llantas y neumáticos a través de la Goodyear, Oxo y todas las empresas norteamericanas, pues requieren de materia prima, y firman un convenio con México, en el cual México se compromete a suministrarle también de manera exclusiva hule, hulla y todo este tipo de productos derivados del caucho, exclusivamente a los Estados Unidos de América, para la fabricación de neumáticos en esta etapa de emergencia de guerra. Segundo, fíjense más cómo va aumentando la cuestión de importante. Establece el gobierno norteamericano con México el servicio militar recíproco. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que aquellos norteamericanos que viviesen en México
si estaban en edad militar, a los 18 o 21 años de edad, harían el servicio militar en México. Eran bien poquitos, casi ni uno. Pero también la reciprocidad coexiste cuando los mexicanos que viven allá, que son muchos, también de esas mismas edades, prestarán su servicio militar en el ejército, en la marina o en la fuerza aérea de los Estados Unidos. Y ellos sí, cientos de miles de ellos serán enviados a los campos de batalla en los distintos frentes de la Segunda Guerra Mundial. A cambio, el beneficio de la ciudadanía. Tercero, esto es todavía más importante y tiene un efecto hasta el día de hoy. Los ejércitos norteamericanos, todas sus fuerzas armadas, debieron reclutar no solo a los mexicanos que andaban por allá, reclutaron a muchísimas personas, a toda su juventud en realidad. No había familia que no tuviese uno o dos hijos en el frente de batalla, que hubiese sido reclutado por algún servicio militar norteamericano, y pues todo el país contribuyó a crear este poderosísimo ejército, esta poderosísima marina o fuerza aérea, con gente, con sangre, con el contingente humano. Pero estos chicos, muchos de ellos agricultores, muchos de ellos obreros, pues tenían que dejar su planta de trabajo para ir a cumplir con el servicio militar, y sin embargo las industrias y la agricultura no podía detenerse. Por lo cual, el presidente Roosevelt permitió entonces la inmigración de trabajadores mexicanos en grandes cantidades para cubrir los puestos de trabajo ya fuera en el campo o en las fábricas que dejaban los obreros norteamericanos que habían sido reclutados. Es decir, se legalizaron los braceros que entraron en, repito, enormes cantidades, y luego, claro, pues ya no los pudieron sacar. Y luego, claro, pues los mexicanos se acostumbraron a irse a trabajar para allá. Es decir, lo que en un inicio era una necesidad económica importante, se convirtió con el paso del tiempo, como lo vemos hoy en día, en un problema gravísimo. Tanto está que el nuevo Donald, no Trump, sino aquí el nuevo pato Donald, sino el nuevo presidente Donald Trump, pues ya quiere poner hasta un muro para detenernos y nos quieren regresar a todos. ¿Por qué? Pues porque ellos se abrieron la puerta, que no se nos olvide esa parte. Y otro tema más por último de Roosevelt, que ya hemos comentado también muchísimas veces y cuya repercusión hasta este momento es gravísima. Recuerden, amigos, que también México firmó con Estados Unidos un convenio de intercambio de mercancías y materias farmacéuticas, en el cual nosotros ofreceríamos materia prima y ellos nos darían productos ya manufacturados. De allá vinieron aspirinas. Pero nosotros les dimos algo más importante, 2 hierbitas que los norteamericanos requerían para el consumo de sus fuerzas armadas, una de ellas muy útil para darle valor a los soldados, que se llama en términos coloquiales marihuana, y otra muy útil para curar los dolores después de combate, para las amputaciones y los heridos y los moribundos, para que tengan un mejor trance de muerte, que se llama amapola, de donde se extrae la morfina. Era legal, se cultivó en México, justamente bajo la supervisión de calidad de los Estados Unidos, y de pronto pues se acaban las guerras, no esa sino la de Vietnam, que hasta ese momento siguió vigente el tratado, y de pronto a ellos ya no les gustó y nos acusaron de envenenarlos, cuando ellos son los que nos pidieron que cultiváramos y les enviáramos las hierbitas estas. Problema pues que se va a originar en ese momento, en plena Segunda Guerra Mundial, con el presidente Roosevelt, que eso sí hay que decirlo, en su oportunidad, en ese tiempo, pues los campesinos mexicanos y los pequeños propietarios que dedicaban a este negocio les fue muy bien con el beneplácito de ambos gobiernos. Pero volvemos en un momento más. Ya estamos aquí de vuelta a este último segmento del día de hoy de La Historia que Quiero Vivir. Gracias por sus amables comunicados y por su atención y por escucharme, se los aprecio muchísimo. Ya me escribió también don Israel de la Cerda, desde el Centro Escaposalco, dice que está muy atento ya a la clase de historia, muchísimas gracias, se lo aprecio. También me escribió don Cornelio Aguirre desde Cozumel, muchas gracias. Dice que algo pasó con su radio que no lo puede escuchar y que le mande los podcasts
No, pues no los puedo mandar, pero los puedo ustedes cargar en la página justamente de Radio Fórmula. Ahí están todos los últimos programas, están allí. Muchas gracias, don Cornelio, se lo aprecio muchísimo. Y bueno, terminemos con Franklin Roosevelt, diciendo que además también le concede tanta importancia a México que acepta, a pesar de su deteriorado estado de salud. Recuerden que padecía polio y además ya en los últimos tiempos estuvo bastante desgastado y cada vez pues más lastimado ya en cuanto a su edad, la carga de tener que gobernar un país por tantos años, el problema de la guerra, las decisiones tremendas que tuvo que tomar. Finalmente acepta en un lugar que no fuese tan lejano de su país, ni con tanta altura como la Ciudad de México, acepta venir a nuestro país y entrevistarse con el presidente de la República, con don Manuel Ávila Camacho. Y nos visita en la ciudad de Monterrey. Ahí va a ser la reunión histórica en realidad, porque se tratará de la tercera ocasión en que un presidente norteamericano se reúne con un presidente mexicano, si tomamos en cuenta que la primera fue la de Andrew Jackson con Antonio López de Santana, si la segunda fue la de Porfirio Díaz con Howard Taft. Bueno, esta es la tercera. Y la cuarta se va a realizar poco tiempo después, ya con el siguiente presidente, una vez que fallece Roosevelt y cuando toma posesión Harry S. Truman, que en realidad mantuvo la bonanza mexicana y el trato del buen vecino, como se decía entonces, aunque aquí las voces críticas decían que el vecino eran ellos y los buenos nosotros, como lo puse en el pequeño anuncio del día de hoy de este programa con el Pato Pascual, como le decimos acá en nuestra tierra, y Pancho Pistolas. Pero el caso está en que mantiene el mismo estándar de cooperación, lo cual hace que tengamos el milagro mexicano. Recuerden, amigos, que somos un país en el cual nuestro aporte a la guerra fue nuestros mexicanos que estaban allá viviendo, que fueron enviados como soldados, nuestros avioncitos del 201 que cayeron en combate, porque en lo demás nos fue rete bien en la Segunda Guerra Mundial, porque México creció económicamente hablando muchísimo gracias a que el resto del mundo estaba peleando y nosotros no. Bueno, vino Harry S. Truman a la Ciudad de México, en una anécdota que ya hemos platicado, cuando se le ocurrió justamente ir a poner una guardia de honor en el antiguo monumento a los niños héroes, y esto va a ocasionar un enojo brutal entre las tropas y particularmente entre los cadetes del Colegio Militar en la Ciudad de México, que ofendidos van a ir a pisotear el arreglo de flores que Truman había dejado. Pero en fin, salvo esos pequeños incidentes no pasó absolutamente nada, como tampoco sucedería con el siguiente presidente norteamericano, Dwight Eisenhower, que nos mantuvo además igualmente con cierta cordialidad. No hubo mayor abuso, al contrario, es la primera vez que se reúnen presidentes mexicanos y norteamericanos, en este caso Eisenhower y el presidente Adolfo Ruiz Cortines, para inaugurar una presa para reunir las aguas del río Bravo en los límites de ambos países, la presa Falcón, que va a ser pues un motivo de orgullo para los dos presidentes, saludarse, estrecharse la mano ahí en la cortina de la presa, cada uno desde el lado de su país, y pues inaugurando esta serie de relaciones un poco más frecuentes ya, en la que pues va a ser casi una constante que los presidentes de México y los de los Estados Unidos se reúnan por lo menos 2 o 3 veces durante el gobierno de cada uno de ellos, respectivamente, y de acuerdo con los años, allá cuatrienios y aquí sexenios de gobierno. Ya con esto pues va a haber una especie de normalidad de relaciones que van a llegar, como todos sabemos, todos recordamos, a su punto, digámoslo así, de mayor romance e ilusión cuando el presidente de los Estados Unidos es un joven irlandés y católico, John F. Kennedy, que fue el delirio de los mexicanos de su tiempo, allá en 1962, porque todo mundo, y digo todo mundo porque yo de chico me tocó ver en mis papás la propia emoción, y los vecinos y los parientes de todos fueron a pararse en algún lugar donde iba a ser el tránsito, donde iba a pasar la caravana del coche descubierto con el presidente López Mateos y con el presidente Kennedy, y por supuesto con la bellísima entonces Jacqueline, que pasaría desfilando por la Ciudad de México, y la gente verdaderamente se volcó en una especie de alegoría gigantesca, jubilosa, en favor del presidente Kennedy,
que llegaría a su colmo extraordinaria forma climática de rematar cuando Kennedy asiste a la Basílica de Guadalupe a rezarle a nuestra Virgen, acompañado de Jacqueline en medio, de veras, de un éxtasis popular enorme, porque en ese momento había una estrechísima relación entre México y Estados Unidos gracias a un presidente católico e irlandés. Lo irlandés lo subrayo porque recuerden ustedes que Irlanda, los irlandeses, son un pueblo muy afín al nuestro, con el que hemos tenido vínculos muy estrechos. Quizás, muchos dicen, por una especie de efecto de la comunidad religiosa que tenemos, particularmente en lo que se refiere a la devoción mariana, porque los dos pueblos son muy devotos de la Virgen María, pero además también como un recuerdo testimonial de emocionado agradecimiento mexicano, porque en los días terribles de la guerra del 47 con Estados Unidos, solamente el batallón de San Patricio, soldados irlandeses que desertaron del ejército invasor, se pasaron de nuestro lado, murieron muchos de ellos aquí, y los demás fueron tratados y errados y vejados de una manera espantosa, pero se quedaron a vivir en México. Y México siempre mantiene y ha sostenido ese agradecimiento a esos irlandeses católicos valientes, que era el caso también del presidente Kennedy, lo cual, pues repito, en una sola persona, joven, guapo, católico, irlandés y con una esposa hermosísima, verdaderamente hizo las delicias del pueblo mexicano y por supuesto facilitó muchísimo el trato con un presidente, el nuestro, que también tenía lo suyo y era quizás, como aparecen todavía en las encuestas que se hacen, el mejor presidente que México tuvo de la época priista, al que todavía mucha gente recuerda con cariño y con verdadera gratitud, porque fue con todos sus defectos que puede haber tenido, como siempre los tienen todos los hombres. Creo que fue un gobernante digno de ser recordado, y me refiero a don Adolfo López Mateos, quien pudo establecer un diálogo muy franco con el presidente Kennedy, que inclusive se prestó hasta a bromas y chistes por parte de la población. No había memes en ese tiempo, pero ya se hacían chistes de los presidentes, y contaban, por ejemplo, que el presidente Kennedy le dijo al presidente López Mateos: presidente López Mateos, qué bonito reloj tiene. Y López Mateos dijo: se lo regalo, señor presidente. Y después López Mateos le dijo a Kennedy: señor presidente Kennedy, qué esposa tan guapa tiene. Y entonces el presidente Kennedy, muy listo, le dijo: aquí tiene su reloj de vuelta, señor presidente López Mateos, para no equivocarse y no tener que cederle a su esposa, que dicen los que la conocieron, yo estaba muy niño así que no puedo opinar, que era una mujer verdaderamente hermosa y elegante en su porte, y que cautivó a todas las damas mexicanas, y por lo tanto fue muy fácil negociar con el presidente López Mateos y el presidente Kennedy el asunto del chamizal. Ese jirón de tierra mexicana que una subida y una corriente fuerte del río Bravo se había comido y había dejado del otro lado, del lado norteamericano, pero que originalmente pertenecía a México, había sido motivo de disputa desde las épocas del presidente Juárez, ratificadas en las épocas de don Porfirio, y los canijos gringos no querían ceder. Como el límite era oficialmente el río Bravo, y si el río Bravo salió de cauce y se comió un pedazo de tierra mexicana, pues peor para México, decían ellos. Y no, México argumentó que el río Bravo, pero en su cauce original, no el de un aluvión que se había salido de cauce y se había comido territorio mexicano. Bueno, esto fue posible negociarlo con el presidente López Mateos. Dicen que alguna vez el presidente López Mateos, ya un poco exasperado, perdón, el presidente Kennedy, exasperado de que López Mateos le estaba pregunte y pregunte el tema, le dijo: bueno, señor presidente López Mateos, ¿cuánto quiere usted por el chamizal ya? Y López Mateos dijo: señor presidente Kennedy, yo no soy agente de bienes raíces. Ya, y entendieron muy bien que era un asunto de dignidad nacional. Por lo tanto, pues se pactó la devolución del chamizal en un acto, repito, primero, de la estrategia política del presidente López Mateos y su insistente necedad, pero segundo, debido también a la benevolencia y seguramente buen impacto que en el presidente Kennedy causó el pueblo mexicano, que de veras lo recibió con un entusiasmo delirante a él y a su señora esposa. Repito, joven, católico, irlandés y con una esposa guapa, había conquistado México, y yo creo que él también se dejó conquistar por México, porque hasta sombrero de charro le pusieron y lo aceptó. Este fue quizás el momento de mayor romance que hemos tenido
con los Estados Unidos por la gran afinidad que se dio entre su presidente y no los políticos mexicanos, sino entre el presidente de ellos y nuestro pueblo, cosa que no volverá a suceder jamás, aunque haya momentos, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el que los presidentes de ambas naciones se entienden rete bien, pero nunca tan bien, repito, como sucedió con el presidente Kennedy y el pueblo mexicano, que de veras, si ustedes amigos que tienen mi edad o más se acuerdan, fue verdaderamente un júbilo tenerlo aquí, sobre todo en la apoteosis guadalupana, junto con su esposa. Vendrán otros tiempos, vendrán otros presidentes y comenzaremos simplemente. Le voy a brincar al presidente Johnson, pero vamos a comenzar a hablar el siguiente capítulo del presidente Richard Nixon, que va a ser también vital para nosotros. Por lo pronto, amigas, amigos, hoy es todo en esta ocasión. Lo espero la semana que entra. Gracias a Daniela García en la producción, a don Raúl Cruz en la operación. Y ustedes, amigos, amigas, pásenla muy, muy, muy bien. Ya estamos en pleno diciembre, mes de concordia, mes de Navidad, mes de posadas, pero mes también de programas en vivo de la historia que quiero vivir. Gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.